¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Lo Prohibido, donde siempre nos metemos en las historias más enredadas y controversiales de Colombia. Y esta vez no es la excepción, porque hoy vamos a desmenuzar una batalla campal que sacudió al país. El choque titánico entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la mismísima Corte Suprema de Justicia. Uy, sí. Prepárense para una novela política de esas que quitan el aliento, llena de acusaciones, contraataques y jugadas que parecen sacadas de la casa de Nariño. Esta vaina estuvo más caliente que un ajiaco en diciembre. Vamos a recorrer más de una década de este conflicto que dividió el país. Para arrancar, devolvámonos al 2006, justo después de la reelección de Uribe. Ahí comenzó todo. ¿Cuál fue esa chispa que encendió esta hoguera judicial? Bueno, la cosa se puso densa cuando la Corte Suprema de Justicia acusó a Uribe de haber movido fichas para conseguir una reforma constitucional a cambio de un fallo que le permitiera lanzarse para un segundo mandato. O sea que desde el principio ya había tensión entre Uribe y la Corte. Total, desde el principio. El entonces presidente de la Corte, Yesite Ramírez Bastidas, no se anduvo con rodeos y le tiró durísimo a Uribe, acusándolo de tener ínfulas de tirano y déspota. Desde el principio la tensión era más espesa que un sancocho costeño. Uf, ahí se veía venir el tropel. ¿Y Uribe cómo reaccionó a eso? Se quedó callado. Para nada. Uribe devolvió el golpe con toda, denunciando a varios magistrados de la Corte por supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. Imagínate cómo se puso el avispero después de eso. Un toma y dámelo bien colombiano. Y a partir de ahí la cosa se puso color de hormiga. ¿Qué otras acusaciones salieron a la luz en este pulso de titanes? De todo. Por un lado, la Corte ordenó la captura de un montón de congresistas, muchos de ellos uribistas de pura cepa, acusándolos de haber recibido apoyo de los paramilitares. Eso fue candela pura. Muchos terminaron condenados. Algunos dicen que sin pruebas suficientes y en juicios que parecían más un circo romano que un tribunal. ¡Qué locura! Y ni hablar del escándalo de las chuzadas, cuando la Corte Suprema acusó al gobierno de Uribe de usar al DAS, el Departamento de Inteligencia, para espiar a magistrados, periodistas y a opositores. Esa fue una bomba atómica. Según la Corte, el gobierno de Uribe montó una red de espionaje para silenciar a sus críticos. Pero los uribistas dicen que todo fue en montaje, que el mismo Uribe fue víctima de chuzadas y que nunca se demostró que se espiaran las líneas de los magistrados. ¿A quién creerle en medio de ese cruce de acusaciones? Difícil saber dónde está la verdad en esa maraña de versiones. Y como si fuera poco, entre 2009 y 2010, la Corte Suprema le puso freno a todos los candidatos que Uribe proponía para fiscal general. Sí, señor. Parecía que buscaban a alguien que le cayera encima a Uribe cuando terminara su mandato. Esa jugada de la Corte levantó muchas sospechas. Incluso se llegó a decir que la Embajada de Estados Unidos reportó que la Corte Suprema estaba metida hasta el cuello en la política, buscando debilitar a Uribe. Qué vaina tan enredada. Y con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia en 2010, ¿se calmó la cosa o se puso peor? Uy, no. Lejos de calmarse, la pelea dio un giro inesperado. Santos se alió con la Corte para cambiar las reglas del juego y lograr que eligieran a un fiscal que, según los uribistas, tenía la misión de perseguir a todo el que oliera a uribismo. ¡Ay, hijo de madre! Y hablando de persecución, unos años después, en 2017, estalló el escándalo del Cartel de la Toga, que puso a la Corte Suprema en el ojo del huracán. ¿De qué se trató ese escándalo? ¿Y cómo afectó la imagen de la Corte? Uf, esa fue la tapa del perol. Resulta que varios magistrados de la Corte, los mismos que acusaban a otros de corruptos, terminaron enredados en una red de corrupción y extorsión. O sea que la Corte, que señalaba a Uribe y a su gobierno de corruptos, terminó salpicada por la corrupción. Exacto. Y eso le dio mucha fuerza al argumento de los uribistas, que decían que las acusaciones contra Uribe eran pura venganza política, no un afán de justicia. ¡Qué vuelta tan brava! Y para rematar, en 2018, el propio Uribe terminó investigado por la misma Corte que había denunciado años atrás. Así es. ¿Cómo fue que se llegó a esa situación tan paradójica? Verás, Uribe era senador en ese momento y por lo tanto tenía fuero especial. La Corte, aprovechando eso, intervino su teléfono, algunos dicen que ilegalmente. Con base en esas interceptaciones, acusaron a Uribe de manipulación de testigos, un caso que se derivaba de una denuncia que él mismo había puesto contra un congresista cercano a las FARC. No me digas, o sea que la Corte usó una denuncia de Uribe para terminar investigándolo él mismo. Así como lo oyes, lo más increíble es que la Corte terminó exonerando al congresista denunciado por Uribe, argumentando que Uribe lo había presionado para que cambiara su testimonio. Eso sí que es un final de película. La Corte, que acusaba a Uribe de manipulación de testigos, terminó acusada de manipular el caso para perjudicarlo. ¡Qué vaina tan enredada! Totalmente. Y ese caso dividió al país entre los que creían que Uribe era víctima de una persecución judicial y los que pensaban que realmente había cometido delitos. Definitivamente, esta historia es digna de Lo Prohibido.
Un laberinto de intrigas, acusaciones cruzadas y un final que deja más preguntas que respuestas. Pero antes de sacar conclusiones, vamos a hacer una pausa para analizar con lupa algunos de los casos más sonados de este enfrentamiento entre Uribe y la Corte Suprema. Me parece una excelente idea. Analizar cada caso con detenimiento nos permitirá comprender mejor la complejidad de esta batalla judicial. Volvamos en un momentico para seguir desentrañando esta historia tan controversial. Listo, parceros, ya estamos de vuelta en Lo Prohibido. Como lo prometimos, vamos a meternos de lleno en algunos de los casos más sonados de esta pelea de titanes entre Uribe y la Corte Suprema. Empecemos por la Yidis política, ese novelón que se armó con la reelección de Uribe en 2006. Así, la Yidis política. Recordemos que la Corte acusó a Uribe de haberle metido presión a la congresista Yidis Medina para que votara a favor de la reforma que le abría la puerta a un segundo mandato. ¿Y en qué se basaron para acusarlo? Pues la Corte se agarró al testimonio de la mismísima Yidis Medina, quien dijo que el gobierno la presionó para que cambiara su voto. Declaró que le ofrecieron puestos, contratos, de todo, a cambio de su apoyo a la reforma. ¿Qué dijo? Aceptó la acusación. Uribe siempre ha dicho que eso es pura carreta, que jamás presionó ni sobornó a Yidis Medina. Su defensa argumentó que la congresista actuó por conveniencia personal y que luego se inventó esa historia para obtener beneficios judiciales. Entonces, una novela con dos versiones totalmente opuestas. ¿Y qué pasó con Yidis Medina? La Corte la condenó. Sí, la condenaron a 4 años de prisión por cohecho, pero luego le dieron libertad condicional. ¿En serio? Este caso dividió al país entre los que le creían a Yidis y los que pensaban que todo era un montaje para tumbar a Uribe. Claro, mucha gente decía que era una persecución política. Sin duda, la Yidis política fue un punto de quiebre en la relación entre Uribe y la Corte Suprema. Y después de eso, ¿cuál otro caso le echó más leña al fuego? No podemos olvidar el caso de las chuzadas, que puso al DAS, el Departamento de Inteligencia, en el ojo del huracán. La Corte acusó al gobierno de Uribe de usar al DAS para espiar ilegalmente a magistrados, periodistas y opositores políticos. Ese caso fue un escándalo mayúsculo, retumbó en todo el país y hasta en el exterior. ¿Qué pruebas presentó la Corte para sostener esas acusaciones tan graves? La Corte se basó en los testimonios de exfuncionarios del DAS que dijeron haber recibido órdenes de espiar a todo aquel que el gobierno considerara un enemigo. También presentaron grabaciones y documentos que, según ellos, probaban la existencia de una red de espionaje ilegal manejada desde el DAS. Y ante semejante acusación, ¿qué dijo Uribe? Reconoció que el DAS estaba espiando a la gente. Uribe negó todo rotundamente. Dijo que no sabía nada de espionaje ilegal y que todo era un complot para destruir su imagen y debilitar su gobierno. Sus abogados cuestionaron la credibilidad de los testigos y la autenticidad de las pruebas presentadas por la Corte. Entonces, de nuevo tenemos dos versiones completamente opuestas. Por un lado, la Corte acusando al gobierno de espionaje ilegal y por otro lado, Uribe negándolo todo y denunciando un complot. ¿Y qué pasó con los funcionarios del DAS que acusaron? Varios exfuncionarios del DAS, incluyendo al exdirector Jorge Noguera, fueron condenados por delitos relacionados con las chuzadas. Sin embargo, Uribe siempre ha mantenido su inocencia, insistiendo en que él no sabía nada de las actividades ilegales que se estaban llevando a cabo dentro del DAS. Es un caso que sigue generando controversia. Ahora, hablemos de los falsos positivos, otro tema que sacudía al país. Recordemos que se trató del asesinato de civiles inocentes que luego eran presentados como guerrilleros dados de baja en combate. ¿Qué papel jugó la Corte Suprema en este caso? La Corte Suprema investigó varios casos de falsos positivos y condenó a militares de alto rango por su participación en esos crímenes. Pero a Uribe nunca lo acusaron formalmente en este caso. Entiendo. Pero se investigó si el gobierno de Uribe sabía lo que estaba pasando con los falsos positivos. Sí, la Corte Suprema investigó si había responsabilidad por parte del alto gobierno, pero no encontraron pruebas contundentes que vincularan directamente a Uribe con esos crímenes. O sea que la Corte condenó a militares por los falsos positivos, pero no pudo comprobar que Uribe estuviera involucrado. Es un tema delicado y complejo. Y para terminar este repaso de los casos más emblemáticos, hablemos del cartel de la toga, que ya mencionamos antes. ¿Cómo se destapó ese escándalo y cómo impactó la imagen de la Corte Suprema? El cartel de la toga explotó en 2017, cuando se destaparon grabaciones y testimonios que involucraban a varios magistrados de la Corte Suprema en una red de corrupción. Los acusaban de vender fallos judiciales, manipular procesos y extorsionar a investigados. No puede ser. Los mismos que juzgaban a otros por corrupción resultaron ser corruptos. ¿Qué consecuencias tuvo este escándalo para la Corte Suprema? Las consecuencias fueron devastadoras. La imagen y la credibilidad de la Corte quedaron por el piso. El escándalo desató una crisis institucional sin precedentes y la gente empezó a dudar de la imparcialidad de la justicia. Muchos se preguntaban si la justicia se estaba utilizando como un arma política. Claro, la confianza en la justicia se vio muy afectada.
Y para rematar, en 2018 la Corte Suprema decide abrir una investigación contra el propio Uribe por presunta manipulación de testigos. ¿Nos puedes contar un poco más sobre este caso y cómo se relaciona con el Cártel de la Toga? Con gusto. La investigación contra Uribe surgió a raíz de una denuncia que él mismo había interpuesto contra el senador Iván Cepeda, a quien acusaba de manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares. Pero la Corte archivó la investigación contra Cepeda y, en cambio, abrió una contra Uribe por presunta manipulación de testigos. O sea que la Corte usó la denuncia de Uribe para terminar investigándolo a él. Exactamente. La Corte argumentó que había pruebas de que Uribe había intentado obstruir la justicia y manipular testigos para beneficiarse en el proceso. Esto, como te imaginarás, desató un debate monumental en el país. Unos decían que Uribe era víctima de una persecución política y otros que realmente había cometido delitos. Una historia llena de giros inesperados que nos deja con la boca abierta. ¿Y qué relación tiene este caso con el Cártel de la Toga? Muchos críticos de la Corte Suprema argumentan que la investigación contra Uribe fue una especie de venganza por parte de los magistrados que quedaron en la mira por el escándalo del Cártel de la Toga. Dicen que la Corte buscaba desprestigiar a Uribe y desviar la atención de sus propios actos de corrupción. O sea que la pelea entre Uribe y la Corte Suprema llegó a su punto más álgido con la investigación contra el expresidente en medio del escándalo del Cártel de la Toga. Así es. Este caso puso en evidencia la profunda crisis institucional que atravesaba la justicia colombiana y la polarización política que dividía al país. Definitivamente, una historia fascinante y a la vez preocupante, que nos muestra la fragilidad de las instituciones y el peligro de la politización de la justicia. Pero bueno, ya hemos hablado bastante. Tomemos un respiro para procesar toda esta información. Me parece una buena idea. Volvamos en un ratico para analizar las repercusiones de este conflicto y sacar algunas conclusiones. Ya estamos de vuelta en Lo Prohibido, parceros. Después de este viaje por la turbulenta relación entre Uribe y la Corte Suprema, es hora de analizar el impacto de esta batalla en la política y la justicia colombiana. Sí, definitivamente esta pelea dejó una huella profunda en la historia reciente de Colombia. No podemos pasar por alto las repercusiones que tuvo en el país. Para empezar, este caso puso en evidencia la polarización que ya existía en Colombia. La confrontación entre Uribe y la Corte echó más leña al fuego de la división entre uribistas y antiuribistas, creando un ambiente de desconfianza y rabia que todavía se siente. Totalmente. La sociedad quedó partida en dos. Los que veían a Uribe como víctima de una cacería de brujas orquestada por la izquierda y los que lo consideraban un caudillo autoritario que quería acabar con las instituciones. Y esa polarización se extendió como una plaga, generando conflictos en las familias, entre amigos, hasta en las redes sociales. Es increíble cómo un caso judicial puede tener un impacto tan grande en la vida de un país. Y ni hablar del daño que le hizo a la imagen de la justicia colombiana. Los escándalos de corrupción dentro de la Corte Suprema, como el del Cártel de la Toga, hicieron que la gente perdiera la fe en la justicia. Empezaron a creer que la justicia estaba politizada y se usaba para atacar a los enemigos del gobierno. Sí, el enfrentamiento entre Uribe y la Corte terminó debilitándolos a ambos. Uribe quedó enlodado por las investigaciones judiciales, lo que afectó su imagen y su legado político. Y la Corte Suprema sufrió un golpe durísimo a su reputación y legitimidad. Quedó entredicho su independencia y la gente empezó a verla con desconfianza. Entonces, podemos decir que este caso fue una derrota para la democracia colombiana. En cierto sentido, sí. La desconfianza en la justicia y la polarización política hacen que sea muy difícil construir consensos, resolver los conflictos de manera pacífica y fortalecer el Estado de Derecho. Este caso nos deja una lección importante sobre los peligros de la politización de la justicia y también nos muestra la importancia de fortalecer las instituciones democráticas para que no se conviertan en herramientas de lucha política. Así es. Independientemente de la culpabilidad o inocencia de Uribe, este caso nos debe llevar a reflexionar sobre cómo podemos superar la polarización y reconstruir la confianza en la justicia. Es un desafío enorme, pero es fundamental para el futuro de Colombia. Completamente de acuerdo. Y bueno, parceros, hemos llegado al final de este viaje por las entrañas del poder en Colombia. Una historia llena de intriga, corrupción y giros inesperados que nos recuerda la importancia de mantener una mirada crítica frente a la política y la justicia. Esperamos que este deep dive les haya servido para entender un poco mejor este complejo caso y las fuerzas que se mueven en el escenario político colombiano. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos sus comentarios. ¿Qué opinan de este caso? ¿Creen que Uribe fue víctima de una persecución política o que la justicia actuó correctamente? Los invitamos a seguir investigando, a sacar sus propias conclusiones y a no dejarse llevar por las versiones oficiales. Y recuerden, parceros, en Lo Prohibido, destapamos las ollas podridas de la política colombiana. Hasta la próxima.